No violencia, educación para el desarrollo y formación ciudadana. Es evidente que uno de nuestros mayores retos es la no violencia, es decir, la violencia y el conflicto que existe en nuestro país. Aparte de eso, en sus diferentes manifestaciones como la continuación de las guerras, nuestra autodestrucción en cuanto a nuestra vida, los robos, el maltrato, eh, la violencia endémica asociada con la segregación y la exclusión, la inequidad y la pobreza. La no violencia es una propuesta para la superación de las violencias, la transformación de los conflictos y la construcción de un país en armonía y con paz. La no violencia se entiende de diversas maneras como una opción de vida, como postura de rechazo a toda forma de violencia, como forma de luchar en contra de la injusticia, como método para incidir en el curso de los conflictos o como proceso de cambio que puede tomar dimensiones estructurales y culturales. Es decir, que la no violencia es una propuesta que nosotros tenemos para evitar todo aquel tipo de conflicto o toda aquella manifestación de violencia que pueda existir no solo en nuestros hogares ni en nuestro país, sino en el colegio, en la escuela, en las universidades y en la misma calle. Entonces es como un paso en contra de las injusticias, es un rechazo hacia aquella manifestación, hacia toda manifestación que haya de violencia. Según Galton, pueden distinguirse tres dimensiones de la violencia, cada una pues independiente entre sí. Violencia pues es una palabra que tiene un concepto general, pero dentro de ella también existen tipos de violencia. Entre ellos tenemos la violencia directa. Es aquella que atenta en contra de la integridad física y psicológica, es decir, aquella que va directamente a la persona. Por ejemplo, cuando existe muerte, cuando atentamos contra la vida de otra persona, cuando, cuando atentamos contra su integridad física, por ejemplo, tortura, desapariciones, golpes, amenazas, entre otros. Luego nos vamos hasta la violencia estructural y esta está relacionada con la exclusión y la manipulación política. Es decir, cuando existen aquellas leyes injustas, cuando se crean normas que puedan beneficiar o son privilegiadas para otras personas, cuando se manipulan las leyes, cuando las normas son manipuladas a favor de pronto del culpable, entonces este es un tipo de violencia ya que estamos perjudicando a una persona inocente. Por último tenemos la violencia cultural que está relacionada con un conjunto de argumentos, discursos imaginarios y representaciones que legitiman las estructuras y la violencia directa. Esta está relacionada mucho con la violencia directa porque nos habla sobre la dominación por naturaleza o la discriminación por sexo, raza o credo. Entonces, tanto la directa como la cultural tienen mucha relación. Para Galton, la violencia es el desajuste entre la realización potencial y la realización efectiva de las necesidades humanas básicas. La violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus relaciones afectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus relaciones potenciales. También se ha dicho que la no violencia es un camino para la construcción, es algo que nos inspira a hacer paz,
es una esperanza de pronto que nosotros tenemos para el buen desarrollo simultáneo de unas estrategias de reconstrucción tras la violencia. Bien se dice que una de las cosas que puede de pronto reconfortar a aquellas personas que sufrieron el posconflicto de pronto es el arte y la cultura. De esta manera poder ellos perdonar de pronto, tal, quizás no olvidar, pero sí de pronto perdonar y sacar tanto odio que puede existir dentro de sus corazones. Entonces es aquí donde nos vamos, donde dice de resolución de los conflictos y de reconciliación, entendida esta como un proceso de restauración de los vínculos que constituyen la vida. Entonces es ahí porque es ahí donde les decía acerca de pronto de poder haber paz, no solo en convivencia, sino en nuestros corazones. La no violencia, un método de lucha. La no violencia no niega el conflicto, sino que lo asume. Nosotros como país, en medio de conflictos y de guerras, no podemos hacer oídos sordos a nuestras necesidades básicas o de que tenemos un país en el que hay un conflicto. Entonces, desde esta perspectiva de la construcción de paz, la no violencia hace referencia a un método para transformar los conflictos, es decir, un método para generar cambio. Es que no nos podemos quedar desde el patio de nuestra casa diciendo que hay violencia, sino que ¿qué hacemos nosotros para que este sea un cambio, para nosotros poder generar cambio? Desarrollo, pobreza y violencias. La relación desarrollo, pobreza y violencia se caracteriza por tres situaciones: explotación, discriminación y marginación, exclusión, las cuales están presentes tanto en las dinámicas económicas internas de los llamados países del sur, como en la relación de estos con los demás países en el contexto internacional. Desarrollo y paz. Los graves desequilibrios sociales y la violencia presente en ellos plantea dos retos de enormes proporciones y desarrollo en relación con la construcción de paz. En primer lugar, su relación con los derechos humanos. Según Amartya Sen, esta relación se produce a través de la libertad. Un segundo reto respecto de la relación desarrollo y paz tiene que ver con desestimar el desarrollo basado en la seguridad del modelo para promover el enfoque de desarrollo basado en seguridades humanas y más aún en la seguridad ecológica. Bueno, claro está que de pronto nosotros no podemos pretender tener paz entre nosotros sin primero ser cuidadosos con nuestra naturaleza. Un país, nos pasamos aquí donde dice desarrollo y paz, nos habla sobre desequilibrios sociales y, y que la violencia presente en ellos es claro porque, es decir, en un país en el que existe la desigualdad y la inequidad, ¿cómo va a surgir en cuanto a desarrollo? En donde la educación no es que no sea de calidad, sino que los beneficios que los docentes como tal tienen no son muchos y eso se ve reflejado en diferentes aspectos. Es por eso que el desarrollo de nuestro país realmente no va a avanzar y no va a ser como el que se quisiera. Conflicto y desarrollo. El desarrollo se ha planteado también como un factor preventivo de los conflictos, en el sentido de generar condiciones para bienestar, la democracia y la convivencia pacífica, básicamente partiendo de tres supuestos. El desarrollo ofrece lo que la gente quiere y necesita. El desarrollo alivia la injusticia y la pobreza. El desarrollo tiene la capacidad de prevenir brotes de rebelión al atender las demandas de los inconformes. Pero pues es aquí donde viene una pregunta. ¿Cómo en nuestro país puede haber desarrollo habiendo tanta injusticia
y tanta inequidad, tanta desigualdad? ¿Cómo pretendemos lograr vencer este conflicto si en realidad el conflicto entre Estado y pueblo aún sigue presente? Cuando realmente estamos siendo violentados cuando hablábamos de la violencia estructural, cuando hablábamos de que esa habla sobre la manipulación política, que es lo que normalmente se ve en nuestro país. Entonces, ¿cómo lograr un desarrollo en Colombia? ¿Cómo lograr este desarrollo si no nos están ofreciendo lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos? Además de que el desarrollo alivia la injusticia y la pobreza cuando seguimos teniendo manipulación política. Entonces, de pronto nos contradecimos un poco porque pues realmente seguimos siendo pobres los pobres y los ricos siguen siendo ricos cada vez más. Desde una perspectiva clásica, el conflicto surge en la lucha por acceder a recursos naturales escasos. Sin embargo, el enfoque como el de la ecología política y otras disciplinas plantea la idea de que la conductividad está ligada a procesos de enriquecimiento y apropiación y explotación. Desarrollo y no violencia. La perspectiva del desarrollo desde la no violencia se encuentra más relacionada con un enfoque de alternativas al desarrollo. Por otra parte, la no violencia plantea asumir la valoración de la calidad antes que la cantidad como criterio para frenar los desequilibrios y prevenir la violencia estructural. El abordaje del conflicto, la paz, la violencia y la no violencia en un enfoque de educación para el desarrollo y sus implicaciones para un modelo de formación ciudadana. La paz y el desarrollo pueden entenderse como un proceso multidimensional complejo de largo plazo que involucra a todos y cada uno de los problemas globales y por lo tanto todos y cada uno de los actos. Observemos por ejemplo la imagen. Las manos grandes pueden estar relacionadas con los políticos, con las personas de alto rango, queriendo quitarle al pobre o quitarle al campesino lo poco que tiene o lo poco que trata de cultivar. Eso es lo que nosotros venimos viendo en nuestro país. ¿Cómo o por qué crear un modelo para la formación ciudadana si las personas que nos están perjudicando están en los altos rangos? ¿Cómo lograr encajar o encadenar todos aquellos enfoques para lograr un solo objetivo? Por ejemplo, si nosotros tratamos o queremos tratar la no violencia en la educación, en los colegios, ¿cómo lograr trabajar de la mano no los docentes, sino los docentes, los padres de familia, las alcaldías y los directivos? Porque, por ejemplo, cada día se le va quitando más la autorización a los padres. Entonces, hoy en día es muy normal que los estudiantes siempre estén demandando a sus papás por un golpe, porque quizás quiso corregirlo y algo que no se hacía anteriormente. Desde una perspectiva de superación de las violencias generadas por el modelo de desarrollo y en aras de una cultura no violenta del conflicto que contribuye a la paz, la EPD y el modelo de formación ciudadana tendrían que persistir en varios aspectos, asumiendo el costo social y político que implica la ruptura con las lógicas y dinámicas hegemónicas. Aportes específicos de un modelo de formación ciudadana. En la perspectiva de fortalecer un desarrollo de formación ciudadana hacia otro desarrollo, planteo situarnos desde un enfoque de cambio cultural y escala micro para formar ciudadanos capaces de transformar la cultura desde sus prácticas cotidianas